Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal Cómo escribir un libro inolvidable. Cómo escribir un libro inolvidable significa cómo escribir una obra maestra. Cómo escribir un libro que pase a la historia de la literatura. Cómo escribir un libro que pase mucho tiempo y se siga leyendo. Hay muchos libros que están de moda, ganan importantes premios, los autores se hacen famosos, ganan mucho dinero, pasan 10 años y nadie se acuerda de ellos. Entonces, el ser capaz de escribir un libro que supere, digamos, el olvido, que quede la historia, es algo muy difícil. Y yo en este vídeo te voy a dar las claves para lograr ese objetivo. En primer lugar, los personajes. El motor de toda gran historia son unos personajes profundos y memorables, simbólicos, que representen algo. Por ejemplo, Romeo y Julieta, el amor imposible. Werther, el romanticismo fallido, trágico. Hamlet, Macbeth, el Quijote. Cualquiera de estos grandes personajes representa, simboliza una parte, digamos, fundamental de la naturaleza humana. Y por lo tanto estos personajes son memorables porque son profundos y representan pasiones, locuras o, digamos, esencias de partes de la esencia de la naturaleza humana. Y todo gran personaje, pues, se convierte en un personaje memorable. Y toda gran obra maestra tiene personajes memorables. Otro aspecto clave, bajo mi punto de vista, es una trama intrigante y bien estructurada. Es decir, la historia. Tiene que haber una historia que te enganche, tiene que haber una historia atrayente, tiene que haber una historia entretenida, tiene que haber una historia bien estructurada y, por lo tanto, la capacidad para escribir una trama que genere intriga e interés es una de las características fundamentales para escribir un libro inolvidable. Luego, los temas que tratas en tu obra. Temas universales, temas relevantes. Si es un tema de moda, los templarios. Hace 20 años o 15 años todo el mundo escribía libros sobre templarios. Luego la gente escribía libros sobre vampiros adolescentes. Luego la gente escribía libros sobre literatura erótica, no sé qué. Modas, todos son modas. No, temas universales relevantes. Amor y Julieta, un tema universal. Un tema universal. El Quijote, un tema universal. El viaje del héroe, la locura, el loco como el cuerdo, etcétera, etcétera. Temas que no pasen de moda, temas que sean siempre relevantes. O sea, no importa que la historia se lea en 500 años, porque si trata del amor, si trata de la envidia, se trata de la injusticia, si trata del deseo de felicidad, todo eso son temas que están en el corazón de todos los seres humanos y por lo tanto no pasan de moda. Son temas universales que siempre serán relevantes. Otra forma de pasar a la historia, digamos, de escribir un libro inolvidable, es tener un estilo narrativo único. Que tu estilo, que tu manera de escribir sea única. Y esto podemos poner muchos ejemplos. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el Ulises de James Joyce, que es un libro experimental, con un estilo, con una técnica narrativa nueva, digamos, original, y por lo tanto, al ser un libro único, nuevo, que crea algo que nunca se había hecho, pues puede pasar a la historia. Otro elemento clave para escribir un libro memorable es la ambientación, los paisajes, por ejemplo, Tolkien, el universo de Tolkien, los idiomas, los elfos, los duendes, las mitologías, todo, o sea, es todo un universo tan detallado, tan extenso, un ambiente tan bien narrado, tan bien caracterizado, que eso crea, pues, un libro inolvidable. Conflictos significativos, la lucha entre el bien y el mal, la lucha por el amor imposible, etc. El tener un conflicto poderoso, un conflicto emocional, un conflicto que interese a muchas personas es también clave para escribir un libro inolvidable. Luego las emociones, los sentimientos. Somos seres racionales, pero sobre todo seres emocionales. Si tu novela, si tu libro es capaz de conectar con las emociones más profundas del ser humano, el amor, el odio, la venganza, la ira, si eres capaz de conectar emocionalmente con los lectores, serás capaz de escribir un libro inolvidable.
La profundidad filosófica. Si eres capaz de plantear cuestiones filosóficas de primer orden, cuestiones filosóficas que nunca van a pasar de moda, el problema de la justicia, el problema de la libertad, el problema del bien, qué es el bien, qué es el mal, qué es la democracia, etcétera, etcétera. El tratar estos temas filosóficos con profundidad puede ser también un elemento que haga a tu libro inolvidable. Diálogos auténticos. El diálogo es el motor de muchas novelas y muchos diálogos son robóticos, forzados, falsos, etc. Si eres capaz de crear diálogos auténticos, sustanciales, que causen impacto en el lector, también serás capaz de escribir un libro memorable. Originalidad y creatividad, libros diferentes, que eviten clichés, que eviten estereotipos, personajes que nunca habíamos leído sobre ellos, que sean originales. La originalidad es también una de las claves para escribir un libro inolvidable. Perspectivas multidimensionales, es decir, si escribes un libro maniqueo donde los buenos son muy buenos, los malos son muy malos y no eres capaz de mostrar esa ambigüedad que tiene la naturaleza humana, probablemente no seas capaz de escribir un libro inolvidable. Utiliza simbolismos y metáforas en tu libro. Los simbolismos permiten que los lectores puedan interpretar el libro desde diferentes puntos de vista y eso genera gran interés en el lector y también ayuda a que eso no pase de moda. Los simbolismos, las metáforas, el mito de la caverna de Platón. ¿Cuántas reinterpretaciones se han hecho del mito de la caverna de Platón? Es un mito eterno, inmortal. Matrix, Silo, todas estas series, películas se basan en el mito de la caverna de Platón. Por lo tanto, el mito de la caverna de Platón, que es un símbolo, es una metáfora. Y el ser capaz de crear estos símbolos y metáforas pueden hacer que hagas un libro inolvidable. Un final impactante. El final es muy importante para causar un impacto emocional en el lector. Si el final de tu libro es impactante, conseguirás, por lo tanto, tener un libro inolvidable. También el impacto cultural y social que ha tenido esa novela. Si trata de temas fundamentales, por ejemplo, me viene a la cabeza El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. El tema de la Segunda Guerra Mundial, los campos de exterminio, etcétera, eso es un tema que tiene un gran impacto cultural, social, político. Pues un libro que trate sobre el diario de Ana Frank, por ejemplo. Todo este tipo de libros que muestran un momento clave en la historia humana y tienen además un gran impacto emocional en los lectores son libros inolvidables. Usa el humor. Quien usaba muy bien el humor era Cervantes, El Quijote, hay partes claramente humorísticas, y Shakespeare. En muchos libros de Shakespeare hay partes, dentro de una tragedia hay partes humorísticas. O sea, el humor siempre está presente en muchos libros inolvidables. Libros que sean capaces de explicar, de profundizar y de mostrar cómo es la naturaleza humana. Y sobre todo libros que tengan un potencial de relectura. O sea, Hamlet tú lo puedes leer una y otra vez porque cada vez que lo lees encuentras cosas nuevas, porque son libros que tienen una gran profundidad intelectual, emocional y filosófica, y por lo tanto un libro que acepta una relectura es una gran obra maestra y es un libro inolvidable. Si quieres publicar tu libro, en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte, queremos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminuscula.com, visita nuestra página web letraminuscula.com. Suscríbete, dale a me gusta, ponme un comentario. Hasta el próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.